En el tema del placer tengo que mentir sinceramente, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Yo tengo ahora 56 años y tengo que reconocer que solamente hace un año que me planteé el tema del placer, aproximadamente. Y tengo que decir que a pesar de haberme planteado el tema del placer como la cosa más importante en mi vida, llevo un año y todavía no he conseguido que el placer sea el centro de mi vida. Lo que entiendo por placer lo dejo en la descripción junto con un libro para que sepáis lo que quiero decir. Pues bien, esto ocurre porque desde que se toma una decisión hasta que se realiza, el cerebro es muy lento en actuar. Máxime cuando estamos rodeados de cosas contrarias a lo que nosotros nos hemos planteado. Y es que el placer en nuestra sociedad escasea muchísimo. Aunque se nos digan desde la filosofía o la psicología que el ser humano lo que pretende es acercarse al placer y huir del dolor, es mentira. Soy hijo de mi sociedad y yo me crié en los famosos años 80, sexo, droga y rock and roll. Y cuando tenía 14 años conocí a una chica que me introdujo en estas cuestiones. Había mucho dinero por aquel entonces debido a la industria del calzado en Elche y este dinero se empleaba por algunos en crear monumentales fiestas en chalets privados donde invitaban a jovencitos para que hubiera mucho sexo, mucha droga y mucha música, sobre todo muy alta. Era sexo de mala calidad, droga de buena calidad y música, pues música. Digo sexo de mala calidad porque este tipo de sexo indiscriminado, rodeado de droga y practicado a altas horas de la noche, cuando estás agotado, es de mala calidad. Sobre todo es de mala calidad cuando el sexo está libre de amor o de ternura o de cariño. El sexo por el sexo es una animalidad de baja calidad que produce poco placer. Ciertamente hay un desahogo, pero el placer del sexo viene por la ternura, la calidez, la cercanía, la complicidad, el amor. Si no hay amor, no puede haber sexo de calidad. Esto lo descubrí más tarde porque conocí a una chica de la cual me enamoré y a partir de aquí empezó en mi vida el sexo de buena calidad. Dejé las drogas y la música, pues digamos que le bajé decibelios. Esta chica que conocí, con la cual me casé, pertenecía a una parroquia y me introduje en el mundo cristiano, un mundo maravilloso de gente estupenda, donde hacíamos acampadas, fiestas, actos culturales, charlas, coloquios, concursos, todo tipo de actividades muy gratificantes, con lo cual disfrutábamos muchísimo. En principio, yo pertenecía a esta comunidad religiosa simplemente por cuestiones culturales. No me planteaba yo mucho el tema de la fe, aunque tocaba la guitarra en la misa y cantábamos y todo esto, pero digamos que no profundizaba yo en el mundo cristiano. Con el tiempo empecé a tener experiencias religiosas y ahí sí, empecé a profundizar en el tema de la fe. Y todo esto, como en el tema de las drogas,
viene por un placer inicial. Es decir, cuando en soledad te encuentras con una experiencia religiosa, hay un placer inicial. Pero después el placer disminuye y abulta mucho más el tema del dolor. Esto lo podéis ver en los grandes místicos como San Juan de la Cruz, o Santa Teresa de Jesús, o San Agustín. Cualquier santo místico, veis que en sus escritos se refleja muchísimo dolor a la espera de la muerte para encontrarse directamente con el amado. La noche oscura de San Juan de la Cruz, las confesiones de San Agustín, la poesía de Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, tan alta dicha espero que muero porque no muero. Una vez transcurrido el tiempo, después de muchos años, abandoné la fe cristiana y me metí en el mundo de la filosofía. Y aquí ciertamente hay experiencias muy gratificantes en el tema de la filosofía. Al principio, el unir concepto con concepto, el sacar conclusiones. Esto produce mucho placer porque descubres un montón de cosas que están dentro de tu mente que jamás pensabas tú que estaban ahí. Y el hecho de unir un pensamiento con otro, una idea con otra y crear conceptos nuevos es una sensación súper gratificante. Lo que ocurre que pasa lo mismo que con la fe en la filosofía. Al principio es muy dulce, pero luego la obsesión trae gran angustia, gran sufrimiento y gran dolor. Podéis leer las cartas de Nietzsche, de Marx, de Schopenhauer y de todos los grandes filósofos que fueron profundamente pesimistas y amargados. El mismo Voltaire, que combinaba la filosofía con las fiestas de todo tipo, las orgías, el sexo, la buena vida, el vino, la buena comida. Pues bien, el hombre en sus cartas dice que la felicidad es un sueño y que solo el dolor y el sufrimiento es real, que él lo ha experimentado toda su vida. Fue un gran filósofo Voltaire en el sentido de que leyó muchísimo, todavía se conserva su biblioteca vasta con anotaciones, estudió muchísimo, leyó muchísimo, escribió muchísimo, pensó muchísimo y esto le hizo sufrir muchísimo. Pues bien, después de toda esta trayectoria de muchos años, donde me he dado cuenta que el tema de las fiestas locas, de las drogas y de la música a tope, al principio produce un poquito de placer, pero luego es todo sufrimiento, véase las adicciones de los famosos, las fiestas de los famosos y todo esto, que acaban bastante mal. Después de comprobar que el cristianismo vivido con intensidad, de forma mística, apasionada, entregada, pasión. La pasión es un concepto cristiano y que quiere decir dolor. Después de haber experimentado los dulces iniciales de la filosofía y luego haber comprobado cómo mi mente entra en angustia, en sufrimiento, en tristeza y en abatimiento, pues tengo que decir que todo esto no me sirve, ya que hay un placer primero y quizás pequeños atisbos de placer más adelante, pero en general hay sufrimiento. Ni la vida de fiesta, ni la vida religiosa, ni la vida de la filosofía para mí son fuente de placer intenso. Pero es que hay otra gente que se dedica al tema de la fama o a tener o a ganar o
simplemente a divertirse o al romanticismo o a lo que sea. Y ocurre lo mismo. El querer ganar, tener una gran empresa, triunfar, ser el número uno en el deporte. Todo esto son cuestiones secundarias en el placer. Quiero decir que hay algo de placer, pero el placer no es lo más importante. Entonces yo lo que percibo es que lo que hay que hacer es poner el placer por el placer, donde el placer sea el centro de todo. Y lo demás tiene que servir para producir placer. Y no a la inversa. Generalmente se hace al revés. Es decir, si a mí me gusta mucho el tema del sexo, pues yo busco mucho sexo para obtener placer. Y entonces sigo buscando sexo para obtener placer. Y llega un punto que el sexo ya no produce placer. Léase, estudiase al Marqués de Sade, que al final tenía que hacer burradas para intentar sacar algo de placer porque al practicar tanto sexo pues perdía satisfacción y tenía que cubrir ese hueco de placer con guarradas y dolores e historias verdaderamente macabras. Ahí tenéis las obras del Marqués de Sade. Y esto ocurre porque cuando se busca algo como mediación para el placer, al final el placer va desapareciendo. Entonces, el centro tiene que ser el placer, es decir, el placer es o tiene que ser lo más importante. Y a partir del placer vemos a ver qué cosas van haciendo que el placer aumente cada vez en la vida. Como es obvio que si nos centramos solamente en una cosa, esta cosa produce placer al principio, pero luego ya no, incluso produce displacer, pues entonces se trata de darnos cuenta de que hay muchas cosas que producen placer y se trata de ir combinándolas para tener un placer máximo. Esto pasa en la comida. Si comemos siempre un alimento lo aborreceremos, por eso nuestros platos están llenos de muchísimos sabores con muchísimos alimentos diferentes y esto produce placer. O si no solemos tomar todos los días un alimento, estamos atentos a ese alimento y cada día podemos ir notando sabores y aromas en ese alimento. Hay alimentos que le podemos encontrar cientos de matices de sabor si profundizamos en ese alimento buscando placer. O sea que la realidad, el mundo tangible, el mundo de los sentidos, está lleno de muchísimos placeres diferentes y por lo tanto no nos aburrimos con uno. Pero en el mundo de la mente ocurre exactamente lo mismo. La mente no es una, sino que la mente está llena de unidades de placer, capacidades psíquicas básicas de placer que combinadas proporcionalmente como una comida producen muchísimo placer. A esto lo llamo yo pro-uniplacer. Pro-uniplacer. Y aunque todavía no haya conseguido en la práctica combinar esto adecuadamente para producir placer, ya que todavía a veces mi mente se va al conocimiento, a la filosofía, a indagar, y no se centra en el placer, yo sé que poco a poco, a través de la experiencia y de la práctica, lo iré consiguiendo. Porque para mí, hoy en día, el placer es lo más importante en la teoría, pero en la práctica no. Por esto digo que miento cuando digo que para mí el placer es lo más importante. Porque de momento es solamente una teoría que todavía no se ha hecho práctica.